Muy buenas y bienvenido corredor, corredora a un nuevo vídeo donde vamos a ver 5 aspectos fundamentales si quieres correr 10 kilómetros por debajo de 50 minutos. Por si no lo conocéis, mi nombre es David Carné, soy grado superior en actividades físicas y deportivas, además de entrenador personal de running. Si quieres una ayuda más personalizada con tus entrenamientos y competiciones y que te ayude a conseguir tu objetivo, tendrás un link debajo de este vídeo. Dicho esto, vamos a por el vídeo, vamos a ver qué aspectos son necesarios o obligatorios de cara a poder conseguir este objetivo. Como siempre, sí que es cierto que hay muchas maneras de hacer las cosas, esta es mi forma de entender el entrenamiento, pero que no es la única, ¿ok? Dicho esto, el primer punto, y que comenté en el vídeo anterior, que te animo a que te suscribas si no lo estás, es el tema del componente aeróbico. Al final, si somos corredores de resistencia, es decir, si preparamos pruebas populares de 5 kilómetros, 10, media maratón o maratón, este componente va a ser muy importante ya que nuestro cuerpo va a funcionar con oxígeno. Entonces, deberemos realizar los entrenamientos para poder mejorarlo. ¿A qué me refiero con esto? Que el entrenamiento de series va a ser importante, pero no debemos poner el foco en él. Y más cuando aún estamos hablando de unos ritmos que no son muy exigentes en cuanto a minutos al kilómetro. Ok, entonces, ¿qué deberíamos hacer? Pues bien, si ya hemos corrido alguna prueba de 10 kilómetros, imaginaros que vuestro ritmo en la prueba actualmente es de 5:15, nosotros deberemos realizar los entrenamientos aeróbicos, es decir, prácticamente todos los entrenamientos de la semana, luego daré matices sobre esto, a un ritmo que le deberemos sumar 1 minuto 15 al ritmo que tenemos actualmente en competición. Entonces, en ritmo aeróbico para esta persona sería aproximadamente a 6:30, porque es la suma del minuto 15. ¿Cuántas veces a la semana? Pues como decía, aproximadamente entre el 80 y 90%, ¿vale? Lo que sería ese método polarizado, aunque es verdad que hay matices, en mi forma de entenderlo, porque luego no llevamos tampoco los entrenamientos de calidad a ese extremo polar de alta intensidad. Pero sí que primordialmente la baja intensidad nos va a permitir mejorar ese componente que decíamos al principio aeróbico para poder correr este tipo de pruebas de manera eficiente. Una vez que hemos visto la intensidad o al ritmo que debemos estar realizando esos entrenamientos tan importantes, vamos a ver la parte del volumen, es decir, el kilometraje aproximado semanal que debemos estar realizando. Entonces, como segundo punto, tenemos los kilómetros a la semana, dos de las variables más importantes de cara a poder planificar y conseguir los objetivos planteados. También aclarar antes de seguir con este punto que si tú actualmente estás corriendo, por ejemplo, 10 kilómetros en 1 hora o en 1 hora y 5, tu objetivo principal no debería ser bajar a 50 minutos. Son cambios o son bajadas muy drásticas, las cuales te requerirán más tiempo. Imagínate que estás, como decía, en 1 hora y 5, pues tu primer objetivo debería ser acercarte a la hora o bajar de la hora, ¿ok? Es decir, de forma progresiva, al igual que si quieres correrlo en 50 minutos, no vas a buscar a correrlo ya en 40, ¿ok? Todo llega, pero a su debido tiempo. Entonces, el tema del kilometraje, como he comentado también en el punto anterior, esto habrá que matizarlo, habrá que tener en cuenta esos aspectos individuales y que cada persona es diferente, principio de individualización, pero en muchas de las ocasiones este tipo de pruebas o este tipo de objetivos de tiempo se pueden conseguir aproximadamente con un volumen de entre 25 a 35 kilómetros a la semana. Como voy diciendo, ¿significa que todo el mundo lo vaya a conseguir si realiza este kilometraje? No. Habrá gente que incluso haciendo menos kilómetros, ya sea por sus buenas características y condiciones, lo va a poder conseguir, y habrá gente que necesitará o estar corriendo más de 35 kilómetros a la semana o estos 35 kilómetros hacerlo durante varias semanas, incluso meses, para poder llegar a conseguirlo, ya que no solamente es meter kilómetros, sino que el cuerpo los pueda asimilar y transformar en adaptaciones para que sí haya esa mejora del rendimiento. Si es necesario, no vamos a hacer un incremento, vamos a mantenernos o el incremento va a empezar a bajar, es decir, semanalmente aumentaremos menos la carga, pero simplemente repitiéndolo y ajustando a lo mejor también variables como la del ritmo que hemos visto anteriormente, nos va a permitir mejorar y poder conseguir así el objetivo. Espero que se esté entendiendo, ya sabéis que si no, igualmente podéis dejarme las dudas que vayan surgiendo en comentarios y las voy respondiendo de forma semanal. Y pasamos ya al tercer punto, que hace referencia a esa sesión o a ese día de calidad. Hemos visto en el primer punto esos entrenamientos aeróbicos que harían referencia a los rodajes, a esa baja intensidad, y ahora vamos con la alta intensidad o
sesiones de calidad. Aquí lo podríamos dividir en sesiones de series o consumo máximo de oxígeno y también en series de umbral láctico, ¿vale? O entrenamiento controlado. Entonces tendríamos por un lado las series, por otro lado lo que sería series o VO2 max, y por otro lado tendríamos la parte del umbral. Entonces, cogiendo el ejemplo anteriormente, ¿vale? Imaginaros que tú actualmente tienes un ritmo de 5:15 en la prueba de 10 kilómetros, pues aproximadamente lo que vamos a hacer va a ser sumarle 15 segundos al tiempo de umbral, es decir, los umbrales los estarás haciendo a 5:30, y las series de V2 Max, pongamos que hacemos series de 1000 metros, ¿vale? Que para este tipo de pruebas la verdad es que son bastante óptimas, es un buen baremo, aparte que no son tan agresivas en cuanto a tema de lesiones. Podríamos dejar el mismo tiempo o incluso sumarle 5 segundos a lo que es nuestra marca, porque van a seguir, como decía, creando adaptaciones, pero sin ser tan agresivo. Esto, como he comentado más veces, dependerá también de la persona. Si tú eres una persona que tiende a lesionarse, si tú eres una persona que ya tienes cierta edad, entonces a nivel de salud hay que cuidar todo mucho más, porque tu articulación estás más desgastada a nivel óseo igual, pues será más interesante sumar esos 5 segundos. Porque, como veremos las siguientes claves, una de ellas es no lesionarse, es tener esa continuidad en los entrenamientos. Pasamos ya al cuarto punto, y antes de pasar a él, quiero recordar respecto al punto anterior, en el 3, que hemos visto la parte de entrenamiento de calidad, que realizándolo una vez por semana será suficiente, ¿ok? Sí que, como he dicho al principio, ¿significa que si hago 2 no vaya a mejorar? No, pero que haciendo una vez a la semana ya vas a tener mucho margen de mejora y al final no por meter más carga, más intensidad y más estrés vas a mejorar más. Entonces, volviendo al cuarto punto, tendríamos el entrenamiento de fuerza. ¿Por qué va a ser muy importante este tipo de entrenamientos? ¿O por qué deberías realizarlo en tus sesiones de entrenamiento semanales? Porque, como hemos dicho en el punto anterior, yo voy a necesitar, aparte de poder correr, no lesionarme. Y la mejor herramienta que tenemos para no lesionar, aparte de ajustar bien las cargas, lógicamente, que es lo que hemos visto de volumen a nivel de kilómetros e intensidad a nivel de ritmo, es ese refuerzo de tanto el sistema muscular, del sistema óseo, del sistema nervioso. Entonces esto nos lo va a permitir el entrenamiento de fuerza. Voy a aprovechar este punto, ¿vale? Porque tenéis más vídeos en el canal donde explico cómo hacer el entrenamiento de fuerza, qué ejercicio realizar, etcétera, para cómo se podría ver una semana tipo para este tipo de objetivo. Es decir, tenemos aquí lo que sería nuestra semana de lunes a domingo. Como venía diciendo, esto lo ideal sería adaptarlo a cada persona, a tu disponibilidad, etcétera. Pero podríamos hacer 3 días de entrenamiento y uno de fuerza, más, es decir, 3 entrenamientos de carrera más uno de fuerza y 3 días de descanso, o podríamos hacer 4 días de carrera, 1 de fuerza y 2 de descanso, ¿vale? Esto dependerá, como decía, de la disponibilidad en base a la persona y también ese kilometraje. No es lo mismo esa persona que lo puede conseguir con 25 kilómetros que esa persona que va a necesitar 35. En personas que necesitarán 35 o incluso más, sería muy beneficioso poder sacar una cuarta sesión de carrera porque así queda el entrenamiento mucho más repartido. Simplemente un ejemplo, podríamos empezar el lunes haciendo fuerza, el martes un rodaje, el miércoles podríamos descansar, aquí otro rodaje, aquí descanso, aquí podríamos hacer la calidad y aquí otro rodaje que sería un poquito más largo aprovechando el fin de semana, esa tirada larga, ¿vale? Aquí repartiríamos ese volumen que hemos comentado antes para poder conseguir el objetivo. Pero importante, como decíamos, que haya sobre todo esa sesión de fuerza. En algunos casos incluso podrían haber 2, donde podríamos hacer una doble sesión, por ejemplo, este día, también dependiendo, como decía, de esas características de la persona, si es necesario reforzar mucho más ese sistema muscular, si tiende a tener lesiones o si suele sufrir en algún área en concreto. Vamos a pasar ya al quinto y último punto, que le pongo mucho hincapié, que es el tema de ser constante. Este punto siempre suele al final ser más psicológico, no tan a nivel táctico o técnico, pero es cierto, es decir, si nos planteamos un objetivo, siempre que sea realista, porque si no entramos en frustración, como decía, si mi objetivo es correr 10 kilómetros en 50 minutos y acabo de empezar a correr, pues a lo mejor no es realista quererlo conseguir en un mes,
¿vale? Habrá en algunos casos de personas jóvenes ya entrenadas de otro deporte que sí, pero en muchos casos no, y eso me puede llevar a una frustración, ¿vale? Aparte de comparaciones, etcétera, que, como digo, sé que no es fácil, pero hay que intentar incluirlo en nuestros entrenamientos más mentales y decir, bueno, cada uno tiene un proceso, esto requiere paciencia, esto requiere un tiempo, y no por quererlo más o por darle más vueltas voy a mejorar más. Muchas veces es al revés, es contraproducente porque esa sobrepensamiento de quiero conseguirlo, lo que hace es, pues estás más nervioso, estás más intranquilo y eso también afecta al rendimiento, ¿vale? Entonces, aquí siempre me gusta añadir, si eres seguidor del canal lo sabrás, que es la parte de disfrutar. Porque la meta es muy efímera y lo más importante, aunque suene a frase de Mr. Wonderful, es disfrutar del camino, ¿ok? No hay que olvidar que corremos porque nos gusta y porque disfrutamos. Lógicamente queremos mejorar, yo soy el primero que le gusta avanzar y ver que va avanzando y va mejorando, pero no hay que olvidar que lo más importante es esto. Entonces, volviendo al punto de ser constante, ¿ok? Ya he comentado que la mejora del rendimiento no hay una fecha de caducidad como en los alimentos, es decir, en esta fecha vas a mejorar. Hay personas que tendrán mejor genética o predisposición adaptativa que les permitirá mejorar antes. Hay gente que necesitará más tiempo para poder conseguir un mismo objetivo. Lo que sí que está claro es que si eres una persona que hace las cosas correctamente, por ejemplo, las cosas que hemos visto, va ajustando las cargas, etcétera, esto, el objetivo, va a llegar. ¿Cuándo? Bueno, puede tardar semanas, puede tardar meses, puede tardar años, pero por eso, pues la segunda parte, ¿no?, de disfrutar. Si estás disfrutando, entre comillas, ¿qué más da tardar un mes más, un mes menos, o si no es en el 2024, que sea en el 2025, si estás disfrutando lo que haces? Entonces, sé que a veces cuesta, porque cuando quieres un objetivo, pues disfrutar a veces pasa en un segundo plano, pero hay que intentar priorizarlo y que simplemente el resultado sea una consecuencia de disfrutar y hacer las cosas bien. Entonces, para eso, para que se pueda conseguir un objetivo, tienes que ser muy constante y también ser consciente de que habrá días, incluso semanas, o hay veces que meses, que los entrenamientos van a costar más, que no te apetecerán, que dudarás incluso de si lo puedes conseguir, pero tienes que, bueno, pues tener como cierta fe y ser constante, porque ya verás que irás mejorando a medida que vayan pasando las semanas, los meses y sobre todo los años. Así que nada, corredor, corredora, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado y sobre todo que te pueda ser de utilidad. Como digo siempre, por favor, no te quedes con la información, sino aplícala. La información, si no se usa, no sirve para nada. También te animo a que compartas este vídeo con un compañero o compañera al que le pueda ser de utilidad, que si quieres una ayuda más personalizada tendrás el link debajo de este vídeo. Y ahora sí, y como siempre, muchas gracias por tu tiempo y confianza y nos vemos en el próximo vídeo.